de dólares al año. Los aviones especiales como el J-Stars son muy pocos para las modernas exigencias operativas. El ejército tiene que acelerar sus planes para adquirir vehículos armados de tamaño medio. Esta transformación del ejército es considerada un objetivo tan urgente como el de prepararse para el escenario de la guerra moderna. Este proceso de transformación, aunque llevara a un cambio revolucionario, está destinado a durar mucho tiempo, a menos que intervenga un evento catastrófico y catalizador, como un nuevo Pearl Harbor. Jap planes without warning bring war to America. Our great Pacific outpost in the Hawaiian Islands is ruthlessly bombed as Japan's perfidious declaration of war. Death and destruction unleashed on a nation at peace. On that fateful Sunday morning when this country was extending a friendly hand of conciliation and peace. The treacherous attacks brought death to almost 3,000 American soldiers, sailors, and civilians. Our loss in warships and planes was high, but overnight this nation was united in an all-out determination to avenge the hideous assault on American lives and property. Our battle cry is, remember Pearl Harbor. Dense black smoke billowed to the sky as the massive control tower began to keel over. The Arizona's courageous crew stuck to its guns until the very end. Here was displayed heroism that will live forever in the glorious annals and traditions of the American Navy. La del 11 de septiembre no fue la primera vez que la nación americana se vio arrastrada a una guerra por un incidente militar muy ambiguo. La Constitución americana no permite a los Estados Unidos empezar una guerra de agresión y reserva al Parlamento el poder de declarar la guerra a otra nación en caso de que se vuelva necesario defenderse. Por este motivo, cada vez que un presidente americano ha querido tomar parte en una guerra o empezar una nueva, tuvo que esperar a un incidente militar, creado o provocado, para justificar de alguna manera la intervención armada frente al Parlamento y la población. En 1898, los Estados Unidos hicieron la guerra a España para quitarle el dominio de Cuba, que era necesario para el control del Golfo de México. El pretexto de guerra procedió del hundimiento del barco militar Maine, que estaba anclado en el puerto de La Habana. Los americanos inmediatamente culparon a los españoles, aunque ellos se declararon completamente inocentes del hecho. Las imágenes del barco semi-hundido y las de los funerales de los marineros muertos fueron proyectadas en los primeros cines de toda la nación, generando un estado de indignación suficiente para poder lanzar una guerra que el futuro presidente Roosevelt, entonces ministro de la Marina, había preparado hasta el mínimo detalle. Solamente en 1980, casi un siglo después, los americanos reconocieron que los españoles fueron inocentes del ataque, pero declararon, para no inculparse a sí mismos, que el Maine había sido hundido porque unos explosivos habían sido colocados demasiado cerca de la caldera. Mientras tanto, la Armada española entera fue destrozada, y así los americanos se volvían la nueva potencia marítima moderna, con puestos estratégicos que iban desde el Caribe hasta Filipinas. En 1915 fue el hundimiento del buque Lusitania por parte de un submarino alemán el que dio comienzo a la crisis entre Estados Unidos y Alemania, que permitió a los primeros tomar parte en el conflicto mundial. Parece que los americanos dejaron saber a los alemanes que en el Lusitania viajaba una importante carga de armamentos destinados a Inglaterra. De esta forma habrían logrado provocar el ataque del submarino alemán que hundió el barco donde viajaban también un centenar de ciudadanos americanos. En 1941 fue el conocido ataque a Pearl Harbor el que desencadenó en la población americana la ola de indignación que permitió a Roosevelt declarar la guerra a Japón y a sus aliados Alemania e Italia. The facts of yesterday and today speak for themselves. With confidence in our armed forces, with the unbounding determination of our people, we will gain
the inevitable triumph, so help us God. Unos 3.000 marineros fueron masacrados en un ataque sorpresa, del cual, según se conocería después, los americanos ya estaban al corriente muchas horas antes de que sucediera. En esta ocasión se hizo de todo para que estas informaciones no llegaran a tiempo al comando del puerto, como confirmó el almirante Kimmel, que asistió impotente a la masacre de sus hombres y a la destrucción de sus barcos. We needed one thing, which our own resources could not make available to us. That vital need was the information available in Washington from the intercepted dispatches, which told when and where Japan would probably strike. I did not get this information. En 1964, los Estados Unidos deciden entrar oficialmente en guerra con Vietnam del Norte, después de haber ayudado militarmente durante muchos años al Vietnam del Sur sin intervenir directamente. El pretexto de guerra procedió del así llamado Incidente del Golfo de Tonkin, en el cual unos barcos de patrulla vietnamitas fueron acusados de haber lanzado torpedos contra el destructor Maddox. Fue el ministro de Exteriores americano, Robert McNamara, quien anunció a la prensa la rápida reacción al ataque vietnamita. Following the attack, U.S. representatives in Saigon met with representatives of the South Vietnamese government. They jointly agreed that joint retaliatory action was required. Sin embargo, el propio McNamara, 40 años después, confesó que el ataque de las lanchas vietnamitas fue solo un invento, precisamente con el fin de crear el pretexto para empezar la guerra. And events afterwards showed that our judgment that we'd been attacked that day was wrong. It didn't happen. En esa guerra murieron casi 60.000 soldados americanos y más de 3 millones de civiles vietnamitas. En 1990, la situación entre los Estados Unidos y el Irak de Saddam Hussein se había vuelto tensa y el grupo de neoconservadores alrededor del presidente Bush convenció a este de la necesidad de una intervención armada contra el dictador iraquí. Los americanos hicieron saber a Saddam que no actuarían contra su país si tomaba el control de los campos de petróleo de Kuwait, un territorio que Irak siempre había reclamado como propio. La trampa funcionó y Saddam invadió Kuwait. Tonight, the first pictures of the Iraqi invasion of Kuwait. Enseguida, Dick Cheney, que entonces era ministro de la Defensa, hizo llegar a Arabia Saudita unas fotos tomadas por satélite en las cuales se veían 250.000 soldados de Saddam preparados para atacar en la frontera con su país. Temiendo una inminente invasión, los sauditas concedieron a los americanos el permiso extraordinario de colocar bases militares en su territorio, logrando así una posición con la que atacar con facilidad a Irak. Al mismo tiempo empezó una fuerte campaña mediática contra Saddam, que fue acusado de haber usado contra sus compatriotas kurdos unas armas químicas que los mismos americanos le habían vendido para después cubrir con su silencio el genocidio en curso, aunque estaban perfectamente al corriente de él. La campaña mediática contra el dictador iraquí culminó con este conmovedor testimonio de una joven enfermera kuwaití, en el que describía al mundo las atrocidades cometidas por los soldados de Saddam en los hospitales de su país. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. La noticia dio la vuelta al mundo, y desde ese momento nadie tuvo nada que objetar a los bombardeos americanos en Irak. Unos años después, algunos periodistas encontraron unas fotos tomadas desde un satélite por los rusos durante los mismos días y en la misma zona del desierto. It's what it didn't show that was more important. What you would have expected to have seen were tanks on the border. There were none that could be seen. There was nothing behind the border that could have supported that kind of number of troops and tanks. Las mismas imágenes que enseñaban claramente los tanques iraquíes en el centro de Kuwait City también revelaban que a lo largo de la frontera con Arabia Saudita no había nada de nada, ni armamento, ni un hombre, ni un tanque.
Asimismo, la enfermera que había conmovido al mundo se reveló como la hija del embajador de Kuwait en Washington, que había actuado en las escenas de las incubadoras totalmente inventada, después de haber sido entrenada profesionalmente por una de las más conocidas compañías de relaciones públicas de Washington, la firma Hill & Knowlton. Mientras tanto, los norteamericanos habían aprovechado para colocar bases permanentes en Arabia Saudita y para destrozar completamente al ejército iraquí. En un despiadado y cobarde tiroteo, violando todos los tratados de guerra existentes, miles de soldados iraquíes fueron masacrados y literalmente reducidos a cenizas por la aviación americana mientras se encontraba del todo al descubierto y sin posibilidad de huir en su camino de vuelta a Bagdad. Antes de tomar esta imagen, el fotógrafo escribió en la pared del tanque: si no tomo esta foto, personas como mi madre van a pensar que la guerra es lo que se ve en la televisión. Además de los casos históricos reseñados, hubieron muchos otros proyectos de provocación bélica que por una razón o por otra nunca fueron utilizados. Entre ellos interesa a nuestro relato el plan llamado Operación Northwoods. Fue un plan de la CIA recién desclasificado que data de 1962. Por aquel momento, Estados Unidos intentaba desesperadamente volver a tomar el control de Cuba después de haberlo perdido por la Revolución Castrista 3 años antes. El documento, en el párrafo titulado Justificaciones para una intervención militar contra Cuba, enumeraba diferentes posibilidades. Podríamos hacer estallar un barco americano en la bahía de Guantánamo y echar la culpa a los cubanos. Podríamos hacer explotar un barco sin pasajeros para que pareciera un ataque espectacular de los cubanos por aire o por mar. Los Estados Unidos podrían después intervenir con una operación de rescate para salvar los inexistentes miembros de la tripulación, mientras la lista de las víctimas, publicada por los periódicos americanos, podría causar una útil oleada de indignación nacional. Podríamos fomentar una campaña de terrorismo cubano en la zona de Miami, en otras ciudades de Florida y hasta en Washington. Podríamos hundir un barco de cubanos, verdadero o simulado, en viaje hacia la Florida. Podríamos atentar la vida de refugiados cubanos en los Estados Unidos, llegando incluso a herirlos de verdad, en situaciones que luego serían publicitadas con profusión. Intentos de derrumbar aviones civiles y barcos podrían aparecer como una serie de agresiones aprobadas por el gobierno cubano de una manera indirecta. Y después, sobre todo, había esta idea. Es también posible crear un incidente en el cual mostrar de manera convincente que un avión cubano atacó y abatió a un avión civil americano que viajaba hacia Sudamérica sobre el cielo de Cuba. Un avión de la base de Eglin sería pintado y numerado como una copia exacta de un avión civil que pertenece a una sociedad controlada por la CIA en la zona de Miami. En el momento establecido, el duplicado sustituiría al avión civil y sería cargado con los pasajeros escogidos, todos embarcados con falsos nombres cuidadosamente preparados antes. El avión civil sería transformado en un robot teledirigido. El despegue de los dos aviones sería programado para permitir un encuentro a lo largo de la Florida. Desde el lugar del encuentro, el avión con los pasajeros bajaría a una altitud mínima, se entiende que para desaparecer de la vista de los radares, y aterrizaría directamente en una pista secundaria de la base de Eglin, en donde habría sido organizada anticipadamente la evacuación de los pasajeros y la vuelta del avión a su estado original. Lo que le pasara a esos pasajeros no estaba especificado. Mientras tanto, el avión teledirigido continuaría con su plan de vuelo y una vez sobre Cuba empezaría a transmitir señales de emergencia, diciendo que iba a ser atacado por los MiG cubanos. La transmisión sería interrumpida por la destrucción del avión, que sería provocada por una señal de radio a distancia. Puesto que también el vuelo American 77, desaparecido de los radares poco antes de reaparecer en el cielo de Washington, ¿es posible que algo así haya pasado también en el Pentágono?
La élite militar americana parece responder a una periódica necesidad de lanzar guerras de conquista que permitan a los